quieras hacer. En algunos puntos vamos a hablar en su sentido figurado, porque nuestro Padre Celestial le ha dado una dimensión en cuanto siempre el Padre utilizó los árboles, y para hablar del comienzo en el Jardín del Edén, también mostró los propósitos. Así que tú sabes que estaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el que el hombre no se adhiera vamos a decir, que el hombre tuviera una capacidad de entendimiento en cuanto había un decreto, había algo establecido en el mundo divino, en la parte de lo que con nosotros nos compete en la atmósfera de lo que es el Edén en cuanto presencia y divinal de Dios para con sus propósitos. Bueno, Dios lo pone al hombre ahí en medio de ese Edén, en medio de ese huerto, y vemos que realmente ahí empieza el inicio en cuanto a ver la parte del sentido figurado de lo que expresa en cada uno de ellos. Pero vemos que los puntos de vista, muchos, en cuanto al significado del árbol del conocimiento del bien y del mal, esa restricción de no comer de ese fruto tenía que ver con un acto a lo cual solamente el Padre podía tener esa dimensión de capacidad para que las generaciones de los hombres, vamos a decir, la pareja humana, el hombre humano, el hombre creado por Dios a imagen y semejanza, pudiera alcanzar nada menos la plenitud dentro de su plan. Porque hay una plenitud que es la soberanía de Dios. Entonces yo debo estar, como diciendo, atento, al cual pareciera que cuando algo está prohibido es cuando más interés hay por querer averiguar qué es lo que está prohibido. Entonces, esos hábitos, esos malos hábitos de las generaciones han perjudicado en muchas partes de la Escritura. La curiosidad ha traído desobediencia. Entonces, vemos la importancia en cuanto la parte en el sentido figurado, pero hay algo hermoso, que estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento. Entonces, es muy importante eso de verlo. No era bueno tener conocimiento en cuanto a las dimensiones de Dios y después vivir en la eternidad, por cuanto también estaba el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si no, no solo iba a ser uno como ellos, sino iban a ser igual a nosotros, dice la Escritura en el capítulo 3. Entonces empezamos a ver que el árbol del conocimiento del bien y el mal tenía un plan en cuanto a la soberanía de Dios para establecer al hombre sobre su creación. Entonces empezamos a ver que cuando Él constituye en la posición Dios como creador, a la disposición de permanecer, unos ciertos delimitaciones que tenía en cuanto a la libertad, en cuanto a los decretos de Dios, esos límites eran importantes no restringirlos indebidamente, sino por el contrario, teníamos que tener la mayor discernimiento para disfrutar de lo que Él había establecido en cuanto a sus delimitaciones. De modo que violar esos límites a la entrada de ese terreno, de ese ámbito, de ese lugar a la cual era prohibido comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, y equivalía en ese entonces, en cuanto a comunión con Dios, era una invasión del dominio de Dios o una insurrección en contra de la autoridad y soberanía de nuestro Padre Celestial. Entonces empezamos a ver que también cuando vemos la parte figurada en cuanto se usaron los árboles para representar distintas personas como gobernantes, tú te acuerdas, Nabucodonosor, empieza a ver, inclusive en algunos casos hasta reino, como el caso de la profecía de Faraón, en la cual la acción de talar ese cedro majestuoso que está en el Ezequiel 31 estaba vamos a decir, la sombra y figura era en cuanto también que tenía un límite de vida. Entonces la figura
no solo como hombre, sino como gobernantes y reino, muestra también, te tienes que acordar en la profecía de Daniel, en concerniente al árbol, ese poderoso, ese sueño que tuvo Nabucodonosor, que representaba el dominio en el reino de la humanidad. Dice que llegaba nada menos hasta los cielos. Entonces, ese árbol asemeja y empezamos a ver unas dimensiones en cuanto a lo que es figurado para Dios, como mostrándonos, tipificándonos elementos importantes en la Escritura a las cuales yo tengo que estar dispuesto, porque en la Biblia hay más de 30 árboles y cada uno de ellos tienen una sombra y figura y aparte tipifica conforme a los frutos que da una dimensión en cuanto a poder navegar en las profundidades y eternidades de la palabra de Dios. Entonces, ¿es importante verlo? Sí, es claro, es muy importante, porque si vemos en la profundidad uno de los puntos preciosos que habla en la Escritura, mira, vamos a ir a Salmo para iniciar en parte estos puntos. Salmo 1:3 dice algo muy significativo, muy conocido por el pueblo de Dios, pero tenemos que ver y trazar en ello puntos estratégicos para qué están establecidos en la palabra. Ya no tenemos que ver solamente el orden tipológico en cuanto a ordenamiento y sentido figurado, sino que tenemos que ver que ya él está poniéndole otros ingredientes de revelación en cuanto a la figura de un árbol. Dice la Escritura, Salmo 1:3, dice la palabra de Dios: será como árbol plantado junto a corriente de las aguas. El que dice, bienaventurado el varón. ¿Se da cuenta? Bienaventurado el varón, porque será como árbol. Yo leí parte del 1:1 para que, referente a qué se está dirigiendo nada menos la Escritura. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, mire qué precioso, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será ese hombre bienaventurado a la cual medita de día y de noche a través de la palabra, al cual la ley divina de Dios es su delicia, en cuanto tampoco se ha sentado en sillas de escarnecedores en cuanto a juicio, juzgamiento, sin el ordenamiento del establecimiento en lo que respalde la Escritura. Entonces esos hombres que son bienaventurados, ¿por qué? Porque 3 veces merece honra en cuanto 3 veces feliz, en 3 veces en el nivel del gozo, de establecimiento de la revelación. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo. Primer punto, debemos tener que estar plantados junto a corrientes de aguas. Sabe que los árboles, para poder vivir en plenitud y poder tener esas hojas perennes a los cuales realmente Dios otorgó esa decisión de aquellos árboles en cuanto a tener hojas perennes, y aquellas que necesitarían de agua constante para que permanecieran, que su hoja no cayera, que no hubiera otoño. Las hojas en el tiempo otoñal es cuando caen. Entonces, cuando el tiempo de otoño viene y la hoja no cae? Es porque está sustentada sus raíces bajo una corriente de agua permanente. ¿Quién es la fuente de agua divina? En nuestro Señor. Esa fuente de agua divina, mis palabras son espíritu y son vida, a las cuales también esa palabra, esa agua como abundante, nos dará que podamos dar su fruto en su tiempo. Y aún va a cuidar que su hoja no caiga, y todo lo que hace prosperará. Entonces, esa figura de hombre como varón bienaventurado para Dios, empezamos a ver una dimensión, empezamos a ver muchos puntos a los cuales que da fruto en su tiempo. Entonces,
cuando está junto a las corrientes en una permanencia y constancia de perseverancia, de estar las raíces bebiendo del agua abundante de la fuente de vida, eso hace que dé el fruto a su tiempo. Entonces yo tengo que, para poder dar el fruto, recordemos que cuando Dios dice que lo vio a Caín y miró su fruto. Entonces, cuando lo mira Caín tenía conocimiento del establecimiento de lo que tenía que ser restaurado y restituido el huerto. Pero él no presenta el fruto que debía presentar y aún no lo presenta a su tiempo. Entonces, el fruto para ser presentado en su tiempo debe estar nada menos el hombre, el varón, bienaventurado el varón, que tiene que estar junto a corriente de aguas. Entonces, ¿cómo está tu fuente abundante de agua de vida que recurres todos los días? Entonces, todos los días tenemos que recurrir, tenemos que tener, hay un control realmente en la naturaleza tan maravillosa que cuando ya bebió un lapso de tiempo, ya hasta hay un cierto impas para que realmente no nos sature, para que después no se eche a perder las raíces según los árboles. Pero ¿sabe qué? Es cuando está plantado contra naturaleza. Cuando Dios planta un árbol, un hombre aquí en la tierra, lo planta con nada menos dentro de la naturaleza divina. Todo lo que vive el entorno, la naturaleza caída sin restablecer, hace que realmente bebamos en destiempo y no podamos vivir la plenitud, para que realmente demos fruto a su tiempo y todo lo que ponga Dios para vivir en plenitud lo podamos prosperar con nuestras vidas, nuestra conducta de entendimiento, nuestros razonamientos en las dependencias del plan divino de Dios, y empezamos a poder caminar confiadamente estableciendo lo que el Padre estableció que viviéramos. Pero hay algo curioso y muy lindo, yo quiero que vayas, porque es hermoso. Si empezamos a ver, escucha que te estoy hablando una introducción. Hoy vamos a hablar de 4 figuras de árboles, pero yo quiero darte una introducción cómo el Padre quiso establecer elementos en la figura del hombre, en la figura como un árbol. ¿Está conmigo, iglesia? Pero hay algo que me gusta mucho que dice en Isaías. Vamos a Isaías, el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 61, que tú ya la conoces a ese versículo, pero siempre el Espíritu Santo tiene algo a lo cual se place en abrir una profundidad. Dice, alabado sea Dios, dice la Escritura que vino buena voluntad de Jehová el día de venganza, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, vio lo que dice, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, se le dé óleo de gozo en lugar de luto, se le dé manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Acá hay algo revelador que siempre vemos, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y empezamos a ver en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que puedas ir conmigo al capítulo 10, 27 del libro de Isaías también. Capítulo, ¿está conmigo? Dice que serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para gloria suya. Pero vemos algo
que yo tengo que entender aquí, porque yo tengo que entender, dice, el Espíritu, dice, ¿se acuerda de lo que dice? El Espíritu, empezamos a ver algo maravilloso, el Espíritu que decía del Señor está sobre mí. Mire lo que acontece. Ahora vamos a ver algo que es revelador. 10:27. Acontecerá de Isaías 10:27, en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se producirá a causa de la unción. Esto yo quiero que usted esté atento, iglesia, para que podamos entender por qué tenemos que ser árboles plantíos de Jehová cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, para que realmente podamos abarcar la plenitud de que el hombre cómo debe vivir, para que realmente podamos establecer. Acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro. Usted sabe que cuando dice el Señor, venid a mí aquellos que están cargados, que yo lo haré descansar, y ligera es mi carga, está hablando de un establecimiento. La carga entregada a Dios, entregada al altar, se nos hace ligera. Pero esté atento, acuérdate que estamos hablando en la figura de hombres, los árboles. Escuche atentamente. Acontecerá que tiempo que su carga será quitada y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Acá hay una revelación que no lo habíamos visto. Y su yugo de tu cerviz. Acuérdate que el yugo era para nivelar los bueyes, para que pudieran funcionar y trabajar y establecer conjuntamente algo en cuanto a lo que era el labrado de la tierra. Entonces, si era necesario quitar, dice, la carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, entonces empezamos a ver dos cosas importantes. Hay cargas que son las dificultades, las circunstancias, los problemas, que eso es en la parte natural. Pero, y su yugo de tu cerviz será quitado. Entonces, tenemos que ver, un yugo no tendría que ser quitado para que funcione correctamente. Entonces, ¿por qué debe ser quitado? Entonces empezamos a ver, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sabe qué es? Está diciendo que hay yugos que te hacen caminar por más en el mismo nivel. ¿En qué? En esclavitud. Entonces, cuando estás en un nivel de esclavitud, eso en vez de ser un yugo para nivelar, equilibrar y avanzar, te hace detener. Dice que un ciego, si guía a otro ciego, cae en un pozo. Entonces, ese yugo de esa cerviz que será quitada, hay cargas que está poniendo el sistema opresor. La falta nuestra de comunión, de intimidad con Dios, no podemos distinguir que hay cosas que la tenemos que llevar al altar prontamente para resolver o pedir auxilio o socorro. Entonces hay algo que entra en esclavitud y tenemos que, por eso dice, ya el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sabe por qué está diciendo? Entonces el yugo era lo que equilibra, es lo que ordena, es lo que alinea. Se tenía que pudrir a causa de la unción. Entonces, si el yugo ya quita, ¿qué es lo que está mostrando ahí? Es lo que muestra el capítulo siguiente del libro de Isaías. ¿Y por qué le quiero explicar esto? Porque dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago que retoñará de sus raíces. Entonces está mostrando algo. Se tiene que pudrir el yugo a causa de la unción, si no, no puede reposar el Espíritu de Jehová. No puede reposar el espíritu de sabiduría, no puede reposar el espíritu de inteligencia, no puede reposar el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Entonces, ¿qué yugo debes quebrar, romper y pudrirse a causa de la unción? ¿Cuál es? Aleluya. Entonces hay yugos de esclavitud que por falta de revelación estás caminando en un yugo a lo cual te nivela, te equilibra, pero no es el que te está llevando directamente al establecimiento de estar preparado como la venida inminente en secreto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que pudrir yugos
pero solamente con la unción. ¿Y cómo puede ser? Entonces debe reposar sobre nosotros. Pero tenemos que saber que hay una vara, hay un tronco, hay una cepa, hay una raíz, es un vástago que retoñará de sus raíces. Ese es el linaje a la cual yo tengo que estar injertado, impuesto, ¿para qué? Para que realmente yo viva la plenitud en el plan divino de Dios. Entonces los hombres, el yugo era utilizado, una madera pesada, pero mantenía nada menos los dos bueyes a una línea de ordenamiento, los toros a una línea de ordenamiento, y que cada paso que hacía era firme y la semilla podía ser enterrada en la misma profundidad en cada lugar. Entonces, cuando dice que estaba plantando, está abriendo el surco, nada menos empezamos a ver algo terrible aquí. ¿Qué es? ¿Por qué se tenía que podrir un yugo si el yugo era para nivelar? Era para que tuviera rendimiento. Entonces hay yugos que estás en esclavitud. ¿Qué es lo que te esclaviza y te hace ir como que pareciera que vas ordenadamente? Pero hay algo que no está, porque no, si no se pudre ese yugo de esclavitud, que ya no solo significaría pecado, sino desobediencia a la revelación de la palabra de Dios en cuanto a los tiempos escatológicos proféticos que la iglesia debe estar estableciendo generaciones de hombres y mujeres sobre la tierra. Entonces eso termina siendo un yugo y se tiene que pudrir a través de la presencia de esa unción divina para que pueda reposar los 7 espíritus de Dios: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de Jehová, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Entonces, volvamos a lo que leímos recién en 61:3 de Isaías. Yo vine a ordenar que los afligidos en Sión se le dé gloria en lugar de ceniza. ¿Por qué? Porque cuando el yugo de esclavitud que te impide ver la revelación de Dios te hace caminar en línea recta, pero antagónicamente, es necesario que repose los 7 espíritus. ¿Para qué? Para que te pueda llamar el Padre, y serán árboles, llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es la única forma que los hombres y las generaciones podamos vivir con plenitud. Por eso que dice a ordenar. ¿Qué? ¿Por qué viene a ordenar? A que los afligidos en Sión, en esa esclavitud, en cuanto no se les revela el establecimiento de los tiempos proféticos, para poder vivir con una aceleración y una urgencia de Dios que está poniendo en su corazón y bajándolo por medio de su espíritu a las generaciones, pueda reposar esos 7 espíritus de sabiduría. Por eso que dijo, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Está sobre cada uno. Esta promesa es para ti, amada iglesia de Jesucristo. Esta promesa es para ti, liderazgo, hombre de Dios, que estás en la frente de la brecha. Amado pueblo de Dios, hay algo a lo cual vamos a ir, que no nos deja de maravillar la Escritura. Usted está conmigo, usted lo está abrazando, que es importante ordenar. ¿Por qué? Dice que hay que darle, dice, se les dé gloria en lugar de ceniza, se les dé óleo de gozo en lugar de luto, que se les dé manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, para que esos espíritus repose sobre el hombre y ser llamado árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para gloria suya. Así que ni siquiera tenemos que gloriarnos de que Él seamos nosotros los instrumentos. Es todo para la gloria suya. Entonces empezamos a hacer establecimientos del posicionamiento en la eternidad de Dios, pero tenerlo que vivir hoy en plenitud. Yo debo vivir hoy en plenitud el plan perfecto del Padre para que tienen las generaciones. ¿Y dónde lo podemos ver? Mire, nada menos, es algo precioso. Pueda leerlo conmigo. Mire, Proverbios. En el libro de Proverbios hay una enseñanza que realmente, bueno, hay tantas enseñanzas que dice, mire qué precioso que dice. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia.
Entonces, bienaventurado el varón, ¿en qué? Bienaventurado el varón, dice que será llamado, ¿cómo? Alabado sea. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Entonces, ¿qué dice aquí? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Sabe que el principio de la sabiduría es el reconocimiento de nada menos que nuestro Dios creador. Es el temor reverente, el respeto a la deidad, a la soberanía, al poder, a la omnipotencia y omnisciencia de nuestro Rey y Señor de la tierra. Entonces, dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia, escuche atentamente, es mejor que la ganancia de la plata. Y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, la sabiduría. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está a su mano derecha. Y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos. Y todas sus veredas son paz. Y escuche atentamente. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Amado, nosotros estamos buscando riquezas naturales muchas veces y apuntamos en cuanto a nuestras necesidades y apuntamos y no nos damos cuenta que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y Él es el que hace todo el establecimiento en nuestra vida de ordenamiento y de posicionamiento en nuestro proceso y de predestinación para que podamos caminar en plenitud y que los procesos no sean una carga que debe ser quitada porque capaz esa esclavitud te termina siendo por falta de no conocer los procesos y no conocer el corazón de Dios por cuanto te puso en una predestinación de lo preparado de antemano. Empiezas a tener una vida que todos los propósitos de Dios en cuanto a establecimiento para que vivas en plenitud y seas coronado son como una carga, son como que algo que te oprimen y que te detienen. Esa carga en mí dice es liviana y ligera, pero ¿qué hace? Se tiene que pudrir el yugo después. ¿Por qué? Porque esa carga la está llevando deslineadamente. ¿Por qué? Porque esa esclavitud te impide ver diseño. Esa esclavitud sin falta, la falta de revelación del diseño te hace avanzar sin posicionamiento en la eternidad. Entonces quieres vivir como apariencia. Acá no pasa por avanzar y avanzar aparentemente ante los ojos naturales de los hombres. Yo tengo que avanzar en la eternidad de Dios, a la cual Él me introdujo en su puerta dimensional. Entonces empezamos a ver qué grande que es el Padre. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Tenemos que sentirnos gozosos porque el plan del Padre dice que más preciosa, dice, más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Qué es lo que te deseas, iglesia? Bueno, no se puede comparar a la sabiduría nada de lo que es tu deseo natural. Entonces, iglesia, enfócate dentro del ordenamiento divino para que puedas ser bienaventurado hombre, mujer y que puedas hallar la sabiduría y que puedas obtener la inteligencia porque va a ser ganancia y mejor que ganancia que todo dinero, que todo sueldo, porque sus frutos, dice, serán como más que el oro fino. Entonces, ¿qué frutos prefieres tú? Los que el sistema te está oprimiendo, esclavizando, sacándote de los órdenes divinos, o que puedas adquirir sabiduría, inteligencia, y esos frutos son más que el oro fino. Iglesia de Jesucristo, Dios quiere que podamos ver las dimensiones en cuanto, porque dice, ella es árbol, la sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Hermano amado mío, si yo no echo mano ese fruto más que el oro fino refinado, ahí entonces estamos detenidos en el plan eterno. Iglesia de Jesucristo, hay posicionamiento que tenemos que adquirirlo aquí en la tierra para que trascienda los cielos. ¿Está conmigo, iglesia? Bien, iglesia. Y ahora mire toda esta introducción para llegar a algo curioso que está en la Escritura en el capítulo 9 del libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 9. ¿Por qué dice curioso, apóstol? Porque nunca nos deja de sorprender el Padre tan perfecto que dejó tanta palabra para poder tomar nosotros de la sabiduría, de la fuente inagotable de agua de vida.
Es algo extraordinario el Padre. Acá yo no le puedo narrar toda la historia, pero está hablando nada menos Jotán. Jotán es el único que sobrevivió de la muerte que hizo Abimelech de todos sus hermanos, que mató a 70 de sus hermanos para querer posicionarse como rey. Pero que Jotán dice que se escondió. Ay, se escondió de ese malvado que quiso usurpar, posicionarse en un reino. Por eso que deja esta alegoría, por eso que deja esta parábola, por eso deja esta revelación en el capítulo 9 del versículo 8 del libro de los Jueces. Mira lo que dice aquí. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, alabado sea Dios, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Bueno, es muy profundo, tiene muchos versículos, pero muestra algo revelador en cuanto a establecimiento profético en el tiempo del libro de los Jueces. Pero acuérdese que la palabra tiene espíritu y vida. Entonces tiene una dimensión esta palabra a la cual trasciende las dimensiones de nuestras capacidades de entendimiento. Entonces yo tengo que disponerme, tengo que ensanchar mi corazón, mis capacidades y empezar a ver lo maravilloso de que estos árboles, que hay algo que tú tienes que saber, que ¿te acuerdas? Que hay un acontecimiento que quiero recordarme, a ver, creo que está Marcos, no te vayas de Jueces, pero el Espíritu Santo me hizo recordar algo. En Marcos, en el libro de Marcos, muestra algo que tú debes estar atento. 8. A ver, acá está, mire lo que dice. Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida Jesús y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos, le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente todo. Acá muchos hombres y predicadores han dicho que ha sido una sanidad creativa y que evolucionó su sanidad, se fue completando. Primeramente le abrió un nivel espiritual en realidad. Le abrió la dimensión de la naturaleza divina, cómo ve Dios. Entonces, dice lo maravilloso y curioso que este hombre viera, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, volvamos donde estábamos, en Jueces, yo veo los hombres, ¿se da cuenta? Y dice acá, veo los hombres como árboles, pero veo que andan. Entonces, ¿qué vemos acá cuando dicen que los árboles fueron a elegir rey sobre sí?
Entonces, hay unas características de hombres a los cuales Dios muestra en la Escritura, a las cuales son la parte de la tipología, la parte de la sombra y figura, la parte de la simbología. Todo eso nos enriquece y aún nos posiciona dentro de una puerta dimensional de lo que es la revelación, el secreto y el misterio en la palabra, para que nosotros no leamos literalmente la Escritura, no veamos solamente lo que está en la Escritura. Por eso que el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación es el que abre la Escritura. Dice así, y acá vamos a de vuelta a detenernos y vamos a hablar de un árbol primero y vamos a seguir hablando después de los otros. Vamos a hablar del olivo. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Bueno, acá hay una respuesta inteligente del olivo. Y acuérdese que acá está apareciendo el olivo como al primero que le preguntan. Entonces, los árboles que vinieron, acuérdese que en la Biblia hay unos 30 árboles a los cuales están con sus nombres y algunos que no conocemos porque no son de nuestra región, pero hay unos 30 árboles que menciona la Biblia. Entonces, esas clases de especies de árboles, ¿a quién le preguntan primero? Al olivo. Entonces, el olivo tenía una característica importante, sí, tenía una característica más todavía en el tiempo de los jueces. ¿Por qué? Porque en realidad el olivo, vamos a decir, a la cual como figura del pueblo de Israel, como figura del pueblo escogido de Dios, ellos fueron desgajados sus ramas para que nosotros seamos injertados en ella. Entonces, en aquel tiempo, nada menos la posición del pueblo de Dios era fuerte. Entonces, esas características de ver a esa clase de hombres maravillosos a los cuales que daban la luz en el tabernáculo. El aceite era la que, nada menos, la menorá tenía 7 copas a las cuales eran llenadas de aceite, y lo vemos también en el libro de Zacarías, lo vemos en el candelabro de lo que habla en el libro de Éxodo. Empezamos a ver una dimensión, pero el olivo tenía esa característica a la cual las vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes, llevaban consigo aceite en sus vasijas. ¿Se acuerdan? Entonces empezamos a ver que el olivo era un buen, candidato para que sea rey sobre ellos. Claro, podía traer luz. Y aparte era uno de los elementos más importantes para constituir los alimentos. Entonces empezamos a ver que ya tipológicamente, como sombra y figura, era un buen candidato para ser rey. ¿No es cierto? ¿Qué piensa usted? Entonces empezamos a ver. Jesús tuvo una experiencia maravillosa en el Getsemaní. Getsemaní es en el monte donde estuvo Jesús, es nada menos en el lugar de la trituración del fruto del olivo. Y ahí es sombra y figura de que nuestro Señor Jesucristo, en ese momento de oración que iba a ser entregado y llevado, Él estaba haciendo que en la mayor trituración dentro del proceso, del procedimiento, de la predestinación del Padre con su Hijo, estaba sacando el mayor nivel de aceite en su propia vida como símbolo de la unción que Dios iba a reposar. Entonces, si empezamos a ver nosotros sombra y figura, cuando estás en el momento de trituración, dice que a causa de la unción se pudrirá el yugo. Entonces, como figurativamente el olivo, para poder reinar,
Le estaban pidiendo a los otros hombres con capacidades naturales que reinara, porque era el único que podía soportar la trituración de la unción. Entonces, pueblo de Dios, ¿qué árbol quieres ser esta mañana? Acuérdate que hablamos del olivo, hablamos de la higuera, hablamos de la vid y hablamos de la zarza. ¿Estás conmigo, iglesia? Entonces hay un momento del proceso dentro de la predestinación de Dios que para que esa unción pudra el yugo y repose los 7 espíritus de Dios sobre nosotros, para que realmente seamos verdaderos árboles plantíos de Jehová para gloria suya. Tiene que haber un proceso. ¿Estás pasando el proceso para que puedas ser rey en la posición que Dios te quiere poner? Pero si yo no quiero ser rey, no quiero figurar. Dios creó una nación santa de reyes y sacerdotes. Entonces, ¿es importante que puedas apuntar a ser rey? Claro, si es una nación santa de reyes y sacerdotes. Él formó nada menos, estableció en todas las atmósferas, en la plenitud, que su nación santa era de reyes y sacerdotes. Entonces, no tenga falsa humildad. Ay, yo no quiero ser rey. Déjate procesar hoy en esta mañana y que podamos alcanzar ese nivel de unción en vamos a decir que te está vamos a decir triturando nada menos el fruto para que puedas dar la mejor unción y repose sobre ti los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios están en el libro de Isaías 11:2. ¿Estás comprendiendo? Pero en el capítulo 10:27 de Isaías nos muestra que tenía que ser que a causa de esa unción, del proceso que debías tener, tenía que pudrir el yugo de esclavitud de lo que te estaba llevando desordenadamente para que realmente pueda reposar sobre ti los 7 espíritus de Dios. Entonces, el árbol de lo vivo, podemos hablar infinidades de cosas. En el libro de Romanos habla, en el capítulo 11, habla de cosas maravillosas, que por la desobediencia del pueblo escogido de Dios, ellos fueron las ramas desgajadas del olivo verdadero y nosotros fuimos injertados, siendo olivo silvestre, injertados nada menos en esa savia, en esa esencia divina. Y dice, y no te enseñorees de esa posición, porque si tú desobedeces a mi plan divino, si fueron desgajados la rama verdadera, tú que fuiste injertado siendo el olivo silvestre, también vas a ser desgajado. Entonces, no nos podemos enseñorear del plan divino de Dios. Tenemos que guardar un ordenamiento de establecimiento de la revelación del posicionamiento, quién es la iglesia y quién es el Israel de Dios en el último tiempo. Amado iglesia, pero no nos va a dar tiempo y quiero avanzar. Mira lo que dice. Mira qué curioso. Y dijo, y no le quiero explicar varios puntos que están guardados acá porque si no, no nos va a dar tiempo. Pero yo quiero que usted lo pueda estudiar en su casa. Vamos al versículo 10, 9-10 de Jueces. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Mire qué curioso aquí, ¿eh? Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi fruto para ir a ser grande sobre los árboles? ¿Escuchó? Bueno, acá hay algo curioso. Y aquí te tiene que saber. La higuera fue lo que se cubrieron en el huerto, nada menos, Adán y Eva. Y se hicieron un delantal, dice la escritura, de higuera, que era una cobertura de apariencia. Era algo que lo cubría de apariencia. Entonces, vemos que la higuera muestra, y vamos a decir como sombra y figura, muestra varias cosas. Pero vamos a ver una de las cosas que sí tienes que darte cuenta. ¿He de dejar mi dulzura y mi fruto para ir ser grande sobre los árboles? Sobre los árboles, dijo, nada más. ¿Vio? ¿Pero qué dijo el olivo? ¿He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres? La higuera
no reconoce la deidad de Dios. Entonces, ¿por qué cuando Jesús ve una higuera florecida con ramas y hojas verdes y va a buscar fruto y la maldice? Es porque el proceso del tiempo del fruto, de los primeros frutos, no estaba, la maldijo. ¿Pero por qué la maldijo? Eso es lo que tenemos que ver, la profundidad. No honra a Dios la higuera. ¿Se da cuenta? La higuera dice, es terrible, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Pero mira el cuidado que tenía el olivo. He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces, ya empezás a ver por qué la higuera, la sombra y figura, el uso figurado de la escritura, hay una profundidad. No honra, no busca honrar a Dios ni los hombres. Es figura nada menos de la religiosidad de los hombres a los cuales tienen grandes estructuras eclesiásticas denominacionales con mandamientos de hombres, a los cuales impide ver la dimensión de Dios, en cuanto siguen esclavitud con un yugo y necesitan la unción del aceite que ser realmente triturado en el monte, que es en el altar, en la presencia, en la intimidad, en lo secreto con Dios, para que puedas pudrir los yugos y realmente repose los 7 espíritus de Dios. Entonces empezamos a ver que es peligroso, que esta higuera, lo único que le importaba, diciendo, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles, pero el olivo se preocupaba en cuanto, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Entonces, es importante, iglesia, que podamos ver la dimensión de lo que el Espíritu Santo quiere en este tiempo. Cuando nosotros entendemos que hay que llegar a una dimensión de lo que el Padre tiene para su iglesia, empezamos a ver que hay una dimensión en la Escritura que nos quiere establecer el Padre. Y mira lo que dice. Y respondió la higuera y dijo el versículo 12, dijeron luego los árboles, acuérdate que habían 30 árboles en la Biblia, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles. Bueno, aquí hay algo que es muy importante. En el libro de Efesios dejó establecido nada menos el apóstol Pablo, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual en él hay disolución. Entonces, cuando habla de mosto, habla un nivel de concentración en cuanto los taninos ya han sido triturados. Entonces, eso tiene nivel de fermentación. Entonces, esta vid estaba pensando naturalmente y no está hablando como figura de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, vosotros sois los sarmientos, vosotros sois los racimos. ¿Está comprendiendo? Entonces esta vid, que es totalmente presuntuosa en su personalidad, he de dejar mi mosto, ¿pero por qué? Que alegra a Dios y a los hombres para irse grande sobre los árboles. Escúcheme, él estaba preocupado, la vid, con una cierta apariencia de agradar a Dios en cuanto al mosto que alegra a Dios y a los hombres. ¿Es malo alegrar el corazón de Dios y el corazón de los hombres? No, hay un límite, hay un límite. Por eso que vemos una revelación. Una cosa es fruto de la vid que no está en el proceso de fermentación y otra cosa es que sea mosto. En muchos lugares el mosto ya está elaborado. En muchos lugares mosto también es lo primero en lo cual de lo que es vamos a decir, lo que la tritura. ¿Comprende?
porque una cosa es triturar en el lagar y otra cosa es exprimirla como hacían los coperos, que agarraban los racimos y exprimían en las copas. Entonces yo tengo que tener una actitud de ensanchamiento en cuanto a lo que el Espíritu Santo tipifica, porque el Espíritu Santo lleva a mayor nivel lo que es figurado. El Espíritu Santo te da un establecimiento. ¿Por qué? Porque ya algo que puede afectar tu conducta, como le pasó a Noé, que se embriagó con aquella vid que él plantó, y aún ahí vino la condenación y la maldición sobre nada menos Canaán. Empezamos a ver que realmente yo tengo que tener discernimiento. Esta vid no está hablando de nada menos las características de la vid verdadera. Por eso que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque no hay vid verdadera. No hay una, vamos a decir, hay una que es falsa. Solamente la vid verdadera está en Cristo Jesús. Entonces empezamos a ver distintas dimensiones, y para que realmente podamos llegar a tiempo, en el tiempo que tenemos para dejar establecido, yo quiero que vayas y sigas con el versículo siguiente. Pareciera que estoy hablando poco de esto. Es importante alegrar el corazón, porque un hombre que dice la Escritura que estaba alegrado el corazón fue el rey Asuero. El rey Asuero quiso mostrar la hermosura de Vasti ante todo su reinado, ante todos sus príncipes y gobernadores en su reinado. ¿Y qué pasó? Vasti, tristemente, es una figura de iglesia. El rey Asuero es figura de nuestro Señor Jesucristo por cuanto a autoridad. Pero Vasti, ella había estado 180 días de fiestas conjuntamente con el rey, pero cuando el rey quiso hacer nada menos una semana para el pueblo, una cosa era para su gobierno. Y cuando hizo para el pueblo, Vasti no quiso estar en esa fiesta. Ella hizo una fiesta independiente y ella se apartó, y cuando lo llamó, desobedeció. Pero dice que tenía el corazón alegre. Y eso lo terminó entristeciendo. Y eso vino, a través de ahí, vino la reina Esther, a la cual libertó con gran poder al pueblo de Dios de Israel, que nada menos estaba ya dispuesto a través de mandato la destrucción de ellos. ¿Está comprendiendo? Entonces vio que es importante empezar a ver las dimensiones. Después también está lo que le embriagó las hijas de Lot, la embriagaron para tener descendencia. Entonces hay una vid a la cual no es la que compete dentro de su ordenamiento, que no es verdadera. La única vid verdadera es Jesucristo. ¿Están conmigo? Y para terminar, porque ya tenemos pocos minutos, dice, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ese pareciera, cuando dice devore los cedros del Líbano, está hablando de la dimensión del fuego comparativamente de lo que podría salir del fuego de la zarza. Imagínense ese fuego de los cedros del Líbano, que eran árboles característicos en su altura y su, vamos a decir, toda su arbolera y toda su copa era majestuoso. Todos esos árboles encendidos con fuego está mostrando una grandeza, un tamaño, una dimensión. Pero qué curioso que dice, si en verdad me eliges por rey. Entonces, hay una elección que debe estar dentro de los ordenamientos. Dice la palabra, cabalga sobre palabra de justicia, de humildad y de verdad. Entonces, cuando Dios está pidiendo que debemos cabalgar, y la verdad, el camino y la vida está en Cristo Jesús, si en verdad pones dentro de los ordenamientos divinos, me eliges por rey sobre vosotros, entonces venid
venid todo aquel que está cargado, que está con preocupaciones, para quitarte esa carga, ese yugo, y que pueda reposar los 7 espíritus de Dios, para que cuando esté bajo abrigado, bajo mi sombra, que es figura de cobertura, es figura de cubierta, alabado sea Dios, esa zarza presentará la presencia maravillosa, divinal, de lo que habla en el libro de Éxodo. ¿Se acuerda? ¡Qué espectáculo! Cuando habló de la zarza, nada menos, tuvo la oportunidad y el privilegio de estar nada menos este hombre tremendo, nada menos de Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés estuvo diciendo, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, hay un nivel de revelación al cual tenemos que nosotros entender la dimensión, porque dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Escúcheme atentamente. Sabe que en el libro de los jueces, cuando usted lea todo lo que enseña, termina el fuego consumiendo la maldad. Entonces, si realmente en verdad nosotros entramos bajo la cobertura de la deidad, de la majestuosidad, de la revelación, de lo que es el secreto y el establecimiento del verdadero diseño para que la iglesia esté preparada, entonces sí vas a poder ser abrigado bajo la sombra del Altísimo, del omnipotente Rey Señor de la tierra. Si no, va a salir fuego y consumirá todo aquello a lo cual no esté alineado. Entonces, la unción pudre yugo, pero el fuego, ¡ay!, consume. Entonces, ¿en qué posición nos ponemos como árboles? Volvamos a Salmo y quedemos con la alegría de decir, bienaventurado el varón que fue plantado, que es como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que su hoja no cae. ¿Por qué? Porque no tiene otoño. ¿Y sabe qué peligro que es esto? No tiene otoño. La shitaramaja andaraba. Terminamos con esto, mire, se lo dejo por revelación. Judas 1:12. Mire lo que dice Judas casi allá por Apocalipsis. Mire, qué terrible, iglesia. Dice así, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, llamados, santificados, guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor sean multiplicados. Y mire lo que dice en el 12. Vamos a ir en el 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Por qué? Se lanzaron como lucro de error de Balaán, perecieron la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevada de aquí para allá por los vientos. Árboles otoñales. ¿Sabe qué significa aquí? Las generaciones de ministros que no estén junto a las corrientes de las aguas de la revelación y del misterio terminan siendo árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces tenemos que meditar y dejar esta palabra, que el Espíritu Santo sea la que ministre, la que sustente y la que traiga la mayor dimensión en nuestra vida espiritual. Te bendecimos, se nos ha acabado el tiempo. Damos gracias a Dios, damos gracias. Quien te ha hablado, el apóstol Juan, en el nombre de Jesús. Amén.